Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Espero que estén muy bien. Espero que su familia también se encuentre bien. Y por si alguien se pregunta, pues yo también estoy bien. Por suerte estoy tranquilo. Bien, ya sabrán, ¿no? Pues vamos a continuar con el tema de la semana. Y pues el tema de la semana es características del movimiento. Bien, un panorama general eh, de lo que uno tiene que saber para cuando llegue el momento de tratar el tema de que tenga que ver con movimiento, bien, movimiento mecánico, lo cual es un tema fundamental en el curso o en sí en la ciencia propiamente dicha de la física. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algo rudimentario, algo elemental, para que tú tengas una idea más o menos de qué trata eh, el fenómeno del movimiento físico, ¿de acuerdo? Obviamente que hay distintos tipos de movimiento, pero nosotros vamos a dar un esquema general de lo que es el movimiento, ¿de acuerdo? Pues para eso, como tú ya sabrás, pues primero vamos a hablar acerca de lo que tú tienes que saber para poder resolver este tipo de problemas, de ejercicios que se presentan en este tema. Bien, ya sean teorías, notas, teoremas, leyes, ¿ok? Pues entonces, dicho esto, vamos a comenzar una vez. Pues empecemos. A ver, mira, vamos a leer un poco, sí, puede que te aburra, yo espero que no. La idea es que tengas buena actitud al momento de escuchar este video, ¿bien? Porque si tu cabeza está en otro lado, pues obviamente te vas a distraer, te vas a aburrir y vas a estar aquí sin alguna razón importante. Bien, pues entonces empezamos a leer y yo te voy a ir comentando o dando algún ejemplo si es que es necesario. Mira, muchas veces por nuestro trabajo, estudio en tu caso obviamente, o quehaceres cotidianos, estamos obligados a viajar a distintos lugares, claro, ¿cierto? Ya sea en movilidad o por nuestros propios medios, ¿no? Caminando, corriendo, en una bicicleta, qué sé yo. En estos casos debemos conocer la ruta y trayectoria, claro, la ruta y trayectoria que debemos seguir, ¿cierto? La ruta o trayectoria que debemos seguir. Luego consideramos el tiempo que tendríamos o que tardaríamos en llegar. El tiempo que tardaríamos en llegar, ¿cierto? Ahí ya tenemos dos puntos iniciales, ¿cierto? Trayectoria o ruta y el tiempo, ¿verdad? Claro. ¿Qué más nos dice? Si estamos apurados, pues tomamos un determinado medio de transporte para viajar más rápido. Así es. Si estamos apurados, obviamente queremos eso. Eh, Bien, ahora, en estas actividades se distingue, perdón, que tenemos noción de algunos conceptos relacionados con el movimiento, tales como la trayectoria, tiempo, rapidez y otros de estos conceptos sirven para describir adecuadamente los movimientos mecánicos de muchos cuerpos. Claro, eh, tú seguramente quizás, ¿no? Espero que no hayas notado que siempre nosotros estamos relacionados con todo lo que tiene que ver con física, desde levantarnos de la cama, desde tomar un vaso de agua, desde llevar una cuchara a la boca, desde que se nos cae algo, no sé, se nos cae una moneda, desde el hecho de caminar, eh, del hecho de subirnos a un medio de transporte, mediante el cual pues podemos desplazarnos, ¿cierto? Siempre estamos relacionados con todo lo que tiene que ver con física. A veces no nos damos cuenta porque ya son tantos años que pues vivimos de esa manera que hace que pues no lo tengamos en consideración, ¿no? Porque ya lo consideramos como parte de nuestra cotidianidad y simplemente no le damos tanta importancia. Bien, entonces, veamos. Los conceptos que acabo de mencionar, ¿cierto? Trayectoria, rapidez, tiempo, etcétera. Estos conceptos, bien, que sirven para describir el movimiento mecánico y las leyes que lo rigen, ¿de acuerdo? Forman parte de la cinemática. Cinemática en sí, primero está movimiento mecánico. Dentro del movimiento mecánico tenemos la cinemática, que es el nombre, ¿cierto? Eh, el nombre físico que se le denomina a este tema fundamentalmente para poder nosotros estudiarlo. Bien, ahora mira, para analizar el movimiento, o estudiarlo, claro, reconocerlo, ¿no? Identificarlo. Bien, ahora mira, para analizar el movimiento de una partícula, cuando nosotros decimos partícula,
pues pudimos haber dicho, ¿no? Un cuerpo, el movimiento de una persona, de un auto. Pero cuando yo te diga partícula, simplemente es un término general, ¿bien? Esa partícula puede ser cualquier cosa que tenga la posibilidad o la capacidad de poder trasladarse mediante sus propios medios o mediante cierto, no sé, en tu caso, ¿no? Mediante un bus, algún aparato, lo que sea. Bien, bien, entonces entiende de esa forma cuando hablamos de partícula. Puede ser cualquier cosa, pero nosotros por lo general decimos partícula, cuando nos referimos a un cuerpo pues, que se va a desplazar. Bien, entonces, para analizar el movimiento de la partícula, primero debemos saber ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Claro, debemos saber ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Y para eso, pues vamos a empezar diciendo lo siguiente. El sistema de referencia. ¿Bien? ¿Qué nos dice aquí respecto al sistema de referencia? Para describir y analizar el movimiento mecánico es necesario, bien, para describir y analizar, o en otras palabras, estudiar el movimiento mecánico, es necesario asociar al observador, bien, asociar al observador un sistema de coordenadas cartesianas y un reloj, es decir, tiempo. A este conjunto se le denomina sistema de referencias. Bien, entonces, en sencillo, pues si tú quieres estudiar el tema de movimiento mecánico, necesariamente tienes que relacionar estos dos, podríamos decir, parámetros, estos dos elementos, que es el tiempo y el observador, los cuales pues nos van a servir de guía o de referencia precisamente para poder entender mejor este tema que viene a ser el movimiento mecánico, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos una partícula, mira, una partícula de A que está en la posición A y finalmente llega a la posición B, ¿cierto? Claro, para eso, ¿qué elementos hemos tenido que tener en cuenta para poder describir o analizar este movimiento? Primero, el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha tardado de ir de A hacia B? Claro, es importante, ¿no? Saber cuánto tiempo ha tardado de ir de A hacia B. Segundo, pues el observador. Claro, el observador. Ese cuerpo A, en la posición A, pues ha tenido alguien precisamente, alguien ha tenido que observarlo, ¿de acuerdo? Para poder tener noción de dónde, a dónde está partiendo. Porque imagina que nadie vea ese movimiento, ¿ok? Imagínate que no nos guiemos de nada. Por ejemplo, yo digo, este, yo tardo una hora en ir de mi casa a, no sé, a la universidad, por ejemplo. Ya, pero ¿dónde queda mi casa? Mi casa tiene que ser un lugar fijo, ¿cierto? Un lugar fijo. Y mi casa en este caso sería el sistema de referencia, ¿verdad? O observador, si quieres. Sistema de referencia, ¿quién sería? El tiempo, mi reloj, mi celular y mi casa, ¿cierto? Porque a partir de ahí estoy teniendo en cuenta de dónde a dónde me voy a desplazar, desde mi casa hasta la universidad, ¿cierto? Es por eso es necesario un observador, en este caso el papel de observador, o de manera más general, el sistema de referencia sería mi casa, ¿no? Mi casa a la universidad, de A hacia B, ¿cierto? Porque si no tuviera mi casa, si no dijera dónde está mi casa, ¿qué sentido tendría decir yo demoro una hora mi casa a la universidad? No tendría ningún sentido, ¿no? Porque en mi casa no sé dónde está, puede estar en cualquier lugar. Dicho esto, pues el tiempo que tardaría de ir de mi casa a la universidad, pues podría ser, no sé, ¿no? Cualquier tiempo, cualquier valor, ¿cierto? O demoraría, no sé, no tengo ni idea. Pero para tener una idea, ¿cierto? Necesito una referencia, un observador, un reloj. En general, ¿cómo se le conoce a estos dos elementos? Observador y tiempo o reloj, sistema de referencia. Para poder básicamente guiarme, ¿no? Para no poder, para no confundirme ya, si lo quieres en sencillo. Bien, esto nos va a servir de guía para poder analizar el movimiento de una partícula. Bien, listo, espero que hayas entendido eso. Ahora veamos lo siguiente. El movimiento mecánico. En concreto, ¿qué es esto de movimiento? Es un fenómeno, precisamente, es un fenómeno físico, ¿bien? Fenómeno físico. Acuérdate, fenómeno físico, ¿qué es un movimiento mecánico? Fenómeno físico, ¿cierto? Fenómeno físico. Eh, Entiéndase como fenómeno, como cierta manifestación, ¿verdad? Manifestación de una actividad
que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos, claro. Bien, entonces, movimiento mecánico, ¿qué es? Un fenómeno que físico, una manifestación física, ¿cierto? Que consiste en el cambio continuo, ¿ven? Cambio continuo, recuerda eso, ¿va? Cambio continuo, ¿bien? Cambio continuo eh, de posición, ¿bien? Un cambio continuo de posición, ¿cierto? Nuestra posición va a ir cambiando, el lugar de donde estamos va a ir cambiando, no va a ser el mismo, que experimenta un cuerpo respecto, es decir, hace referencia, ¿bien? De otro tomado como referencia. A ver, vamos a explicar esto, ¿bien? Vamos a explicar esto. Bien, entonces, de la manera sencilla, otra vez. Es un fenómeno físico, ¿bien? Fenómeno, es decir, una manifestación física, ¿bien? Que consiste en el cambio, ¿cierto? Cambio, cambiar, modificar, ¿cierto? Trasladar, y siendo más específicos, cambio continuo o traslado continuo de posición que experimenta un cuerpo respecto de otro tomado como referencia, ¿cierto? Esto cuando dice respecto de otro tomado como referencia es que necesitamos precisamente un sistema de referencia, ¿no? Para poder guiarnos. Si no, pues no tendría ningún sentido. Bien, iríamos a donde queríamos, donde quisiéramos, no entenderíamos cómo es el tipo de desplazamiento que hacemos, cuánto tardaríamos, ¿cierto? Tendríamos que, no sé, hacer magia para poder entender. Pero para no hacer eso, pues tenemos que tener en cuenta los elementos, ¿cierto? El tiempo y el observador. En general, estos dos elementos, si lo tomas como conjunto, viene a ser un sistema de referencia. Mira, vemos el elemento del movimiento mecánico aquí en la gráfica. Tenemos este pequeño gráfico, mira. Vemos ahí personitas, ¿cierto? Una persona parada. Decimos que está en la posición A, mira. En la posición A. Para A, mira, para este cuerpo que está en la posición A, se experimenta movimiento mecánico, claro. El cuerpo C, en este caso que será un bloque, lo que sea, experimenta un movimiento mecánico, ¿verdad? Para A, C se está moviendo, ¿cierto? Para el cuerpo A o el cuerpo que está en la posición A, el bloque C se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo. Ahora, pero para B, ¿cierto? Para B, en general sería este carrito, ¿verdad? Para B, o la persona que está en el carrito, ¿cierto? En la posición B, para B, C, el bloque ¿se está moviendo o no se está moviendo? No se está moviendo, ¿cierto? No experimenta algún tipo de movimiento mecánico. De esto podemos concluir que el movimiento mecánico no es absoluto, ¿cierto? No es absoluto, sino que es relativo, pues depende del sistema de referencia. Bien, el movimiento siempre depende del movimiento del sistema de referencia. Por ejemplo, cuando tú estás en un auto, en un bus, si quieres, si alguien te observa dentro del bus, va a decir que tú estás sentado, ¿cierto? Estás quieto, te estás moviendo. Eso siempre y cuando la persona esté contigo dentro del bus. Pero si hay otra persona que te está viendo desde afuera, esta persona va a decir que tú te estás desplazando. ¿Y por qué? Porque estás dentro del auto, ¿verdad? O dentro del bus. Es decir, esto es relativo, ¿verdad? Depende, ¿cierto? Hay una dependencia. ¿De qué? Del sistema de referencia. Para tu caso o el ejemplo, pues sería la persona que está dentro contigo acompañándote. O para el otro caso, el otro sistema de referencia sería la persona que está afuera, ¿verdad? Fuera del bus. Entonces este movimiento, este tipo de movimiento es relativo. Bien, ahora vemos elementos del movimiento mecánico. Miren.